mi primera pregunta sería, ¿desde la guerra del Pacífico o ya había esta tensión mucho antes? La tensión se presenta desde el nacimiento de las repúblicas después de la independencia. Estamos hablando, a pesar de que no hay frontera con Chile en un principio, estamos hablando, por ejemplo, de la Confederación Peruano-Boliviana, que es en 1836 y que manifiesta ya esta búsqueda de equilibrio y esta confrontación entre Perú y Chile particularmente. Ujú. Bueno, que ahora que se vio exacerbada y por muchas décadas casi al límite, ¿no?, de la guerra. Bueno, tenemos razón los peruanos cuando tenemos ese recelo contra Chile, siempre nos educamos en una especie de deseo de revancha en algún momento, no bélica necesariamente, ¿no? Pero incluso el presidente Alan García ha dicho, tenemos que tomar como referencia a Chile al inicio de su gobierno, ¿no? Tenemos que alcanzar a Chile. Y claro, Chile se ha desarrollado económicamente en estas décadas más que Perú. Pero decía, tenemos razón cuando tenemos ese recelo. Es verdad que durante la guerra con Chile el ejército chileno se portó muy mal, que violaba mujeres, que practicaban el repase, que saquearon prácticamente todo lo que encontraron a su paso. ¿Eso es así o es un mito que nos han ido alimentando? Si quisiéramos explicar las razones para argumentar este recelo, las encontramos en la Guerra del Pacífico. Y aún más podríamos también ubicarlas en la Confederación Peruano-Boliviana, que fue una de las oportunidades de integración que tuvimos en el siglo XIX y de haberse dado la realidad del país junto a la de Bolivia hubiera sido otra. Y que Chile boicoteó malamente. Que Chile destruyó más que boicoteó, destruyó malamente en aquella oportunidad. Entonces las razones las podemos encontrar en la guerra y también en los tratados después de la guerra incumplidos sistemáticamente por Chile. Entonces las razones están. Bueno, entonces hablemos de estas razones. ¿Qué pasó después de la guerra? ¿Por qué nunca se hicieron los plebiscitos? ¿Por qué el Tratado de Ancón, como usted señala, no se cumplió en general? ¿Por qué hubieron nuevos tratados donde el Perú aparentemente fue concesivo? Y hasta ahora, que recién estamos defendiendo el límite marítimo, incluso para algunos débilmente, ¿no? Una de las razones por la que no se cumple es porque tenemos una diplomacia que no es severa, no es dura, no es coherente y que no responde a una política diplomática de largo tiempo, sino a coyunturas y a momentos como este en el que se llegará seguramente a un acuerdo, pero nuevamente en 10 o 15 años tendremos una nueva versión de espionaje y Chile volverá a negar este espionaje. Entonces, podríamos decir, en términos de la estructura, la diplomacia peruana no ha sido suficientemente capaz de responder a una política de fronteras, a una política de comercio exterior, a una política de respeto, como sí ha sucedido en el caso de Chile, por ejemplo. Entonces, gran responsabilidad lo tiene la Cancillería peruana. En cambio, hay una agresividad, una persistencia constante de Chile por defender sus intereses y procurarse, me imagino, recursos, que es lo que podía explicar su actitud durante el intento de conformación de la Confederación Perú-Boliviana, la Guerra del Pacífico y ahora mismo las relaciones que ha tenido con Bolivia y Perú. ¿Eso lo explica? ¿Es así? ¿O hay razones políticas también, coyunturales? No lo sé. Vamos a partir del punto de que cada país manifiesta sus razones, argumentos, su historiografía en torno a la Guerra del Pacífico. Y eso significa también la frontera, significa las relaciones diplomáticas, significa los tratados, etc. Y esta historiografía, en los tres países que han participado en la guerra, tienen sus propias razones para justificar su accionar. Chile justifica, desde el punto de vista eminentemente chileno, de que el producto de haber sido en el tiempo de la colonia una colonia de colonia, era una capitanía que pertenecía al Virreinato del Perú,
el Perú era una colonia de España, en este caso sería Chile como una especie de el tercer patio de una casa. Y ellos argumentan de que tuvieron resentimiento que se vio florecido en el momento del nacimiento como república y en la oportunidad de revertir esa posición de ser siempre sometido por el Perú, lo encuentra en la Guerra del Pacífico. Y la Guerra del Pacífico configura una nueva imagen, tanto para el país como nación chilena, como del otro, en este caso el Perú. Ahora ya no es Porque, claro, venció Chile. Exacto, Eso ya hay no que es reconocerlo ya no es también. la colonia de colonias, Claro. sino es el vencedor. Y al Perú lo ve como el vencido. Él se manifiesta como el invasor y al Perú como invadido. El gobierno se manifiesta y la población también como los que se desarrollan, como los que crecen, como los que tienen una mejor economía frente a un país que tiene lo contrario, frente a un país que tiene dificultades políticas y ellos, más bien al contrario, una posición política sin mayores problemas durante el siglo XIX y hasta ahora, diríamos, antes de Pinochet. ¿Y cómo se ven a sí mismos los propios chilenos en su historia? ¿Cuál es su versión de la Guerra del Pacífico? ¿Reconocen algunas actitudes, el incumplimiento de los tratados? ¿Reconocen a Miguel Grau como lo reconocen en cierta manera, pero reconocen que hay razones de los peruanos para tener recelo contra ellos, ¿no? Diríamos que la historiografía más conservadora, la más tradicional y que todavía tiene algunos representantes en la actualidad, manifiestan de que ellos simplemente se defendieron frente a una agresión constante por parte económica, monopólica en el caso del salitre, por parte del Perú. Siempre vieron el norte como su gran debilidad, su gran amenaza, el Perú que podía con sus problemas internos exportarlos hacia esta parte del continente, veían al Perú como una amenaza. Y lo que hicieron ellos es simplemente responder, defenderse frente a esta amenaza. Y la amenaza concreta, en todo caso, para el año 73, 74 y años previos a la guerra, es el tratado que Perú establece con Bolivia y con Argentina, aunque Argentina no queda en el tratado. Pero hay verdad en esto, cuando en algún momento se niegan a Bolivia básicamente a seguir vendiendo el salitre o a concesionar a las compañías chilenas, ¿verdad? Que ellos explotaban también. ¿En verdad hubo un prejuicio económico para Chile en ese momento? ¿Tenían razón en ese reclamo? ¿Hubo alguna inconsistencia de parte de Perú y Bolivia para cumplir sus compromisos? Diríamos que si nos atenemos solamente estrictamente al tratado del 1874, que es el tratado previo a la guerra entre Chile y Bolivia, diríamos que sí. Porque en ese tratado Bolivia se compromete a no subir los impuestos ni a crear nuevos. ¿Y qué hace en el 78 un gobierno de facto como el de Daza? Es crear el impuesto de los 10 centavos que agudiza el problema ya persistente en años anteriores y nos lleva a la guerra. Para el caso de Bolivia, el tratado del 74. Y para el caso del Perú, el tratado del 73 defensivo, que obliga al Perú a ir a la guerra. Sí, Bolivia. Sí, Bolivia estaba. Y luego Bolivia no abandona, ¿eso es así? Bueno. ¿O no necesariamente? Bueno, Bolivia deja la guerra, el escenario de la guerra, después de la batalla del 26 de mayo del 80, y la guerra termina todavía para el Perú hasta el 84, 83 formalmente, pero el 84 recién se van las fuerzas chilenas de nuestro país. Bolivia no sufrió, excepto la zona litoral de su territorio, no sufrió ninguna invasión, ningún problema a los que nosotros tuvimos que estar sujetos durante la guerra. Entonces, lo que decíamos es de que sí hay para Chile argumentos que condicionan la declaración de la guerra, pero estos argumentos también los ha fomentado por su parte Chile. Se ha calificado de una buena posición estratégica la ubicación geográfica del Perú en medio del continente, pero resulta que también es una posición negativa por cuanto significa tener fronteras en el norte, fronteras en la parte oriental y fronteras en el sur. Y hay quienes, en un poco como explicar la política diplomática chilena, manifiestan de que
el motor de los problemas limítrofes que hemos tenido tanto con el país oriental, Brasil, por el norte Colombia, Ecuador y por Bolivia, ha sido Chile.